excluyendo a los aficionados a la lectura, podrían amar a un criminal? ¿Cómo mirar a alguien acusado de asesinato y pensar que ha llegado mi príncipe azul? ¿Es realmente amor en el trabajo o es solo una vaporosa fantasía prohibida hecha realidad? ¿O puede que a todo el mundo le encante esa canción de Britney Spears? Pues bien, hoy os traigo las historias de presos que lo hicieron en la cárcel y vosotros podéis ser el juez. Cárcel del Condado de Fresno. Tina González, exfuncionaria de prisiones, ocupó su puesto en la cárcel del Condado de Fresno entre 2016 y 2020. Además de sus deberes normales, como supervisar las actividades de los reclusos y mantener el orden, deberes propios de un puesto como el suyo. El problema surgió cuando Tina se tomó sus deberes demasiado en serio y empezó a supervisar y gestionar mucho más a un recluso. A pesar de estar encarcelado, este hombre había conseguido de algún modo que un funcionario de prisiones ignorara su pasado delictivo y estableciera una conexión bastante profunda con él. No está claro exactamente en qué momento de su servicio comenzó su relación, pero en algún momento ella se enamoró de él o él de ella. Quién dio el primer paso es una historia que solo sabremos si nos la cuentan. Su enamoramiento de este recluso alcanzó niveles tan intensos que hizo caso omiso de las responsabilidades que conllevaba su cargo. Su compromiso con el recluso difuminó los límites entre su papel de guardia y sus deseos personales, lo que desembocó en una serie de acontecimientos que solo pueden describirse como audaces y escandalosos. Su relación, a pesar de que ambos parecían conocer las consecuencias, se desarrolló con una asombrosa falta de discreción. Su relación con el recluso se convirtió en motivo de notoriedad debido a la naturaleza descarada de sus interacciones. La naturaleza descarada y sin remordimientos de sus interacciones atrajo la atención tanto de los reclusos como del personal. Su intimidad física les consumía tanto que no les importaba el momento ni el lugar de sus actos. Jugaron varias veces a esconder la salchicha. De hecho, estaban tan perdidos que no les importaba estar bailando el tango del diablo delante de otras 11 reclusas. Parecía como si estos dos tuvieran un deseo insaciable el uno por el otro. Y no se trataba de algo aislado, sino de citas prohibidas que se repetían una y otra vez. Estos encuentros se hicieron tan frecuentes que Tina supuestamente llevó las cosas aún más lejos para facilitar sus actividades. Supuestamente hizo un agujero en su uniforme para facilitar el acceso y la disponibilidad. La palabra frecuentes apenas hace justicia a la pura regularidad de sus encuentros. La frase poner el rápido en quickie apenas araña la superficie de estos dos. El encaprichamiento de Tina González con este recluso podía parecer una vaporosa fantasía hecha realidad, pero era más que eso. Se había encaprichado de verdad y sin remordimientos de este hombre. Sus acciones no solo violaron la ética profesional, sino también la ley. Fue un abuso flagrante de su posición y una traición a la confianza depositada en ella como guardiana de la ley. Como funcionaria de prisiones, no solo fue poco profesional, sino que también participó en actividades ilegales dentro del centro penitenciario. Solo una de ellas fue la de excitarse. Sin embargo, sus delitos no se quedaban ahí. Tina introdujo de contrabando un teléfono móvil, drogas y alcohol para que se los quedara su amante. También le proporcionó información sobre quién iba a entrar en su celda, así como las horas exactas en las que iba a ser revisada, para que pudiera esconder todas las drogas y el móvil. Otro objeto que le proporcionó fueron cuchillas de afeitar. Debido a la naturaleza del centro, los reclusos no pueden tener nada que pueda utilizarse como arma. Así que básicamente le estaba proporcionando armas potenciales. Un objeto que podría ser utilizado contra cualquier guardia o recluso. Esta revelación planteó interrogantes sobre la profundidad de su complicidad al permitir las actividades delictivas del recluso, incluso entre rejas. Sus acciones no solo pusieron en peligro la seguridad del centro, sino también el bienestar de sus compañeros y de los propios reclusos. Sus actividades solo se descubrieron cuando los funcionarios recibieron un chivatazo sobre una reclusa, que tenía un teléfono móvil y mantenía una relación íntima con un funcionario. Tras una investigación de la oficina del sheriff y de asuntos internos, Tina fue detenida el 1 de mayo de 2020. Se declaró inocente de los cargos que se le imputaban por posesión de drogas o alcohol, facilitar un teléfono a las reclusas y participar en el tango horizontal, pero su antiguo jefe tuvo palabras muy duras sobre ella y exigió que se le impusiera la máxima condena posible. Refiriéndose a sus tendencias exhibicionistas, dijo: «Eso es algo que solo se le puede ocurrir a una mente depravada». Tina también mantuvo el contacto con el recluso incluso después de su detención.
le llamaba y mantenía conversaciones muy explícitas. Tampoco tuvo remordimientos, sino que se jactó de ello. Su abogado trató de argumentar que se encontraba en una situación vulnerable debido al fin de su matrimonio y que nunca tuvo intención de hacer daño a nadie. Y eso explica de algún modo sus decisiones. No obstante, el juez la reprendió, pero la dejó en libertad condicional de 7 meses y 2 años, porque no tenía antecedentes, y se declaró culpable anticipadamente. Es amor verdadero si aún siguen juntos. Ted Bundy. Ted Bundy es un nombre que no necesita presentación, pero si has vivido bajo una roca hasta ahora, o simplemente no tenías interés en saber sobre uno de los humanos más viles que han existido en el planeta, yo te lo diré. Ted Bundy nació en Burlington, Vermont. Un hombre aparentemente normal en una familia aparentemente normal. Su familia era poco convencional, ya que su única figura paterna era su madre, y su padre nunca fue realmente conocido. Cuando Ted creció, su verdadera naturaleza salió a relucir. De 1974 a 1978, Ted se dedicó a cometer agresiones sexuales, secuestros y asesinatos. Se espera que un asesino en serie sea feo y socialmente solitario, pero Ted era descrito como encantador, carismático, bien vestido y convencionalmente atractivo. Y usaba esto a su favor. Incluso usaba nombres falsos y heridas falsas para manipular a sus víctimas para que lo ayudaran. Una vez que tenía a sus víctimas bajo control, las sometía a una violencia extrema. A menudo apaleaba o estrangulaba a sus víctimas, dejándolas incapacitadas pero vivas durante un tiempo. Incluso conservaba algunas partes del cuerpo, sobre todo la cabeza, para utilizarlas en otras actividades de su casa. Su inteligencia y encanto se extendían a los tribunales, donde actuaba como su propio abogado para manipular el sistema judicial. Incluso consiguió escapar 2 veces de prisión preventiva, y aún así continuó su racha de asesinatos antes de ser recapturado en 1978. Y a pesar de cometer los crímenes más horripilantes en la oscuridad, Ted mantuvo la fachada de una vida normal. Incluso tuvo muchas relaciones románticas durante el tiempo que estuvo activo como asesino en serie, así que salía a matar a otras mujeres mientras mantenía una relación con una mujer. Carol Ann Boone era una compañera de trabajo que se convirtió en amiga de Ted cuando éste empezó a matar. Su relación comenzó platónica, pero progresó gradualmente. Carol había estado con Ted durante todos sus arrestos, juicios y fugas, creyendo de todo corazón que era inocente. Habían salido durante un tiempo cuando fue juzgado por el asesinato de Kimberly Leach y 2 mujeres de la Universidad Estatal de Florida, y a través de un bucle en la ley que fueron capaces de casarse delante del juez, mientras que Ted estaba en juicio por asesinato con solo decir que querían. Así que en 1980, Ted le propuso matrimonio a Carol en el estrado. Ella aceptó y se casaron por ley. Como resultado del juicio, fue enviado a la prisión estatal de Florida en el corredor de la muerte. Y en 1982, 2 años después de estar en el corredor de la muerte, Carol Ann Boone dio a luz a una niña, Rose. Este acontecimiento inesperado dejó a mucha gente confusa, preguntándose cómo podía ocurrir algo así en una prisión de máxima seguridad. Hay muchas teorías sobre cómo la pareja pudo ensuciarse en la cárcel para poder concebirla. Hay quien dice que Carol le pasó un condón a Ted a través de un beso y él se lo devolvió completo utilizando el mismo método, pero en lugar de un rodeo como ese, la respuesta más probable son los sobornos. El nacimiento de su hija levantó ampollas, ya que las visitas conyugales no están permitidas a los condenados a muerte. Era habitual que los reclusos sobornaran a los guardias de la prisión para que se permitiera a las parejas mantener relaciones sexuales en diversas partes de la cárcel. Carol le dijo más tarde que a los guardias no les importaba lo que hacían e incluso les pillaron un par de veces. Carol le creía que Ted era inocente y no el asesino a sangre fría que los medios de comunicación hacían pasar por él, y permaneció a su lado durante todo el juicio, el encarcelamiento y la experiencia en el corredor de la muerte. Ted había sido el padre del hijo de su exnovia, pero Rose era su primera hija biológica, por lo que Carol llevó a Rose Bundy y a su hijo de un matrimonio anterior a visitarle y a estrechar lazos familiares. Jugaron, tomaron fotos y trataron de tener alguna apariencia de normalidad, a pesar de que esto no era normal en absoluto. La capacidad de manipulación de Ted Bundy no se detuvo ni siquiera en sus últimos días en el corredor de la muerte. Conociendo el interés de los medios en su caso, intentó manipular a un periodista, Stephen Michaud. Él creía que podía moldear la historia a su antojo, ganaría simpatía y escaparía a la pena de muerte. Stephen y Ted
Tuvieron sesiones por cerca de 6 meses, y durante eso, Ted estaba muy interesado en jugar juegos mentales. Se presentaba como un estudiante de psicología, interesado en la mente de un asesino en serie. Stefan jugó con el ego de Ted y le permitió hablar de sí mismo en tercera persona. Esto, poco a poco, hizo que Ted se sintiera cómodo y bajara la guardia. Con el tiempo, Bundy comenzó a abrirse sobre sus secretos más oscuros, confesando finalmente los asesinatos de más de 30 mujeres. En 1986, después de que Ted hubiera confesado el asesinato de 30 mujeres, se divorció de él, se negó a que conociera a su hija, adoptó el nombre de su nuevo marido y empezó una nueva vida. A pesar de los esfuerzos de Ted por eludir la pena de muerte, la fecha de su ejecución se acercaba y el 24 de enero de 1989, tras pasar casi una década en el corredor de la muerte, fue finalmente ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Centro de Detención Metropolitano. Nancy González es una exfuncionaria de prisiones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, y su camino hacia la notoriedad comenzó cuando se involucró con un recluso llamado Ronell Wilson. Ronell no era un preso cualquiera. Era un criminal condenado a muerte, acusado del brutal asesinato de 2 agentes de policía. Era miembro activo de una violenta banda de narcotraficantes de Staten Island. En 2003, participó en un negocio de armas. El trato se torció y los 2 detectives encubiertos, James Nemorin y Rodney Andrews, fueron brutalmente asesinados por Ronell. Posteriormente, fue detenido y condenado por el asesinato. El tribunal lo condenó a muerte. Sin embargo, eso no pareció afectar a Ronell, ya que ni siquiera en la cárcel cambió de actitud, y durante el juicio fue grabado en vídeo, protagonizando disturbios en el patio de la prisión. Fue descrito como un recluso extremadamente peligroso y violento. Ronell Wilson fue declarado culpable de asesinato en asociación ilícita, robo de coche con resultado de muerte y uso de un arma de fuego en un delito violento con resultado de muerte. Wilson tenía socios que le ayudaron en sus actividades delictivas. Incluso le dieron un arma y viajaron con él en un coche cuando ejecutó a los 2 agentes encubiertos. Wilson fue condenado a muerte por sus crímenes, pero su sentencia fue anulada 2 veces. Nancy y Ronell se conocieron cuando él estaba recluido en el Centro de Detención Metropolitano, mientras esperaba una vista para determinar su capacidad mental, y sus acciones se intensificaron lentamente a lo largo del tiempo que pasaron juntos. Nancy se aseguraba de mantener su ronda para estar frecuentemente cerca de su celda. Se la vio entrar y salir de ella muchas veces. Otros presos dijeron haber visto a los tortolitos besándose y abrazándose como si no hubiera un mañana, lo que para Ronell era bastante cierto en aquel momento. Otra reclusa dijo que, a veces, Nancy merodeaba por la celda de Ronell y que, cuando se iba, sus genitales estaban completamente a la vista. También utilizaban la sala de actividades desocupada junto a su celda, en momentos en que se suponía que otros reclusos estaban durmiendo. Pero su insaciable deseo y pasión, mutuos pronto, conducirían a un desenlace muy chocante. En junio de 2012, Nancy se quedó embarazada de Ronell's hijo, y en Feb 2013, Nancy fue arrestado bajo sospecha de ir talones a Jesús con un recluso. En marzo del mismo año, dio a luz a su hijo, Justus. Robert Capofarri Jr., traficante de drogas, y Nancy se metieron en un enredo tiempo después de que estallara el escándalo de Nancy. Esta vez, las autoridades fueron más listas y trasladaron a Robert a otra prisión del norte del estado, pero eso no les detuvo. Robert y Nancy siguieron conversando por teléfono, sin saber que los teléfonos estaban pinchados. Nancy incluso le dijo a Robert que no continuaría su relación con Ronell. En febrero de 2014, comenzó su juicio en el que se declaró culpable de hacerlo con un recluso mientras estaba de servicio. Su abogado trató de conseguir una sentencia mejor, utilizando su trauma pasado para explicar sus acciones, junto con enmarcar su relación con Ronell Wilson como una versión de Romeo y Julieta. Su abogado, Anthony Rico, citó su difícil infancia como un factor en sus acciones. Rico declaró que González había sufrido abusos sexuales indecibles por parte de miembros de su propia familia durante sus años de formación, lo que puede haber contribuido a las decisiones destructivas que tomó más tarde en su vida. Rico también argumentó que González fue víctima de la manipulación de Ronell Wilson y que no era plenamente responsable de sus actos. La propia defensa de González fue similar cuando dijo: «Me arriesgué porque era muy vulnerable y quería que me quisieran, y ahora estoy embarazada de él». También le dijo a un conocido que fue absorbida por su mundo y dijo que sentía que, bueno,
¿por qué no darle un hijo para darle algún tipo de esperanza? Así que no fue un accidente y, al parecer, le visitó durante 3 fines de semana seguidos para concebir al bebé. El antiguo jefe de Nancy, Frank Strada, también tenía cosas que decir sobre ella. Escribió una carta al US en la que afirmaba que en su cárcel no pasaba nada y que Nancy era la única culpable. Insistió en que se merecía la pena máxima. Sus acciones fueron ampliamente criticadas como poco profesionales. Mantuvo su relación a expensas de sus responsabilidades profesionales de garantizar un entorno penitenciario seguro. O no le importaba o no tenía en cuenta las posibles consecuencias de sus actos, por lo que estar enamorada de alguien como él suponía una amenaza potencial para la seguridad. Teniendo en cuenta todas estas cosas, el juez condena a Nancy González a 1 año de prisión, mientras que en 2016 Wilson fue declarado mentalmente impedido, lo que lo hace inelegible para el enjuiciamiento en virtud de la 8ª enmienda. Wilson fue condenado de nuevo a cadena perpetua sin libertad condicional a partir de 2020. Wilson está cumpliendo su sentencia en USP Canaan en Weimar, Pensilvania. Correccional Clinton. La historia de Dennis Prell procede del centro penitenciario de Clinton, donde se produjo la infame fuga de prisión al estilo de La Redención de Shawshank, solo 2 años antes. Una empleada del centro, Joyce Mitchell, había ayudado a 2 asesinos a fugarse de prisión en 2015. Esto dio lugar a una persecución masiva de los 3. Richard Matt fue abatido a tiros, mientras que David Sweat fue recapturado, y Joyce fue condenada a prisión por su papel en todo ello. Este suceso ya había proyectado una sombra en la mente de la gente sobre las consecuencias de que el personal penitenciario y los reclusos mantuvieran relaciones íntimas entre sí. Por eso, cuando se conoció la historia de Denise y sus amantes criminales, todo el mundo, desde los civiles hasta los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se mostró muy duro. El centro penitenciario Clinton es un centro de máxima seguridad para varones situado en el pueblo de Dannemora, Nueva York. El centro alberga un grupo diverso de reclusos, desde los que han sido declarados culpables de delitos violentos y de drogas hasta los que han cometido otros delitos graves, como homicidio. En el centro, la rutina diaria de los reclusos está muy regulada, con normas y reglamentos estrictos que deben cumplir. Siguiendo un horario estructurado, deben realizar tareas, programas educativos y actividades recreativas. Aunque se permiten las visitas, los visitantes deben seguir unas directrices estrictas y es probable que sean sometidos a un registro minucioso en el centro. Paul Anthony Norris es un recluso que cumplía cadena perpetua en el centro penitenciario de Clinton. En 2009, Paul Norris fue declarado culpable de varios delitos graves, entre ellos asesinato con pena capital, agresión en primer grado y 2 cargos de robo con agravantes. En consecuencia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato y a 25 años de prisión por cada uno de los robos con agravantes. Denise Prell era costurera y trabajaba en el centro. Comenzó a trabajar en la sastrería de la prisión como supervisora de formación en septiembre de 2015. Los 2 amantes cruzados por la cárcel pudieron conocerse en esta misma sastrería cuando Paul empezó a trabajar allí. Su escandalosa relación y sus secuelas son conocidas por todos. El recluso trabajaba allí en un puesto que le obligaba a colaborar muy estrechamente con ella. Supongo que no sabían hasta qué punto estar cerca era demasiado cerca. Prell también estuvo casada con Matthew Prell durante todo este asunto. No era un compañero de trabajo, pero cuando trabajas en ese tipo de entorno, tiendes a decir cosas y a acostumbrarte el uno al otro. Con el tiempo, mientras trabajaban juntos en varios proyectos especiales y en estrecha proximidad en general, los 2 empezaron a compenetrarse y a acercarse hasta 2017, cuando finalmente comenzó su relación. Los encuentros entre ambos se hicieron más frecuentes. Su nivel de intimidad también aumentó, pasando de besos rápidos que evitaban miradas atentas a explorarse apasionadamente por encima de la ropa y finalmente a ponerse juguetones el uno con el otro. Sus frecuentes encuentros hicieron que muchas miradas se dirigieran hacia ellos. Denise también proporcionó varios artículos de contrabando a Paul en la cárcel, como un teléfono y dinero. Alquiló un buzón en una oficina de correos local, con un alias para que pudieran escribirse cartas, manteniendo así su conexión ilícita. También ingresaba dinero regularmente en la cuenta del economato del preso, acciones todas ellas que acabarían conduciéndoles a la ruina. Todo se vino abajo cuando fueron sorprendidos por un funcionario de prisiones.
lo que dio lugar a una investigación por parte de las autoridades. Denise fue detenida acusada de promover contrabando carcelario en primer grado y abuso sexual en tercer grado, así como de 23 cargos de mala conducta oficial. Justo después de su detención, su amante le había escrito una carta manuscrita de 5 páginas en la que le expresaba su amor por ella, pero sería la última vez que tendría noticias suyas. Dijo que su matrimonio había terminado mucho antes de la aventura, así que no pensó mucho en el divorcio, pero se sentía fatal por sus hijos. También fue despedida de su trabajo. Más tarde, se declaró culpable de todos los cargos. Su honestidad y su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades la ayudaron a retirar un cargo de delito grave. El juez condenó a Denise a un año en el centro del condado de Clinton y a $13,000 de multa. A Denise le pesaba en la conciencia el remordimiento por sus decisiones, pero al salir a la luz la verdad, sorprendentemente, encontró cierto alivio. Ahora se daba cuenta de que Paul le había pintado hábilmente una falsa imagen de una historia de amor, de cuento de hadas que la había cegado. De cara al futuro, Denise decidió concentrar su energía en una nueva aventura, su propio negocio de diseño y decoración, Domestic Diva. Mientras tanto, Paul ya había sido trasladado a otra prisión antes de la revelación. En entrevistas con funcionarios, negó rotundamente cualquier contacto físico con Denise durante su estancia en el centro penitenciario de Clinton. Paul también puede optar a la libertad condicional por su condena por homicidio en marzo de 2025. Centro Correccional de Nkom. El centro penitenciario de Nkom está situado en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. A estas alturas, no es de extrañar que los reclusos y los funcionarios de seguridad de estos centros penitenciarios se dediquen a sacudir las sábanas. Y hay muchas formas de que les pillen y se atengan a las consecuencias. Pueden ser demasiado obvios en su relación. Pueden ser descubiertos por falta de la discreción necesaria para un romance prohibido. Un colega o un superior puede pillarles infraganti. Pero este escándalo añade un nuevo punto a la lista. En 2021, apareció en Internet un video explícito en el que se ve a un recluso y a un funcionario de seguridad ensuciándose en lo que parece ser una oficina de la prisión. El vídeo comienza con los dos abrazándose y besándose apasionadamente. A continuación, se desnudan y se ponen manos a la obra. El vídeo se ha vuelto viral en varias redes sociales. Se difundió como la pólvora e incluso se subió a un sitio web internacional de contenido para adultos. El portavoz del departamento, Singabako Nxumalo, expresó su profunda conmoción y consternación por el video que ha salido a la luz. Dijo que el video había hecho que todo el departamento se sintiera consternado, avergonzado y profundamente descorazonado. También subrayó que tales incidentes de implicación sexual entre reclusos y funcionarios de prisiones son fuente de gran vergüenza y contrarios a la conducta que se espera de nuestros funcionarios. El escándalo tuvo importantes consecuencias más allá del centro penitenciario. Cuando el vídeo explícito se difundió rápidamente en las redes sociales, el público reaccionó con asombro, ira y preocupación. La gente estaba desconcertada por la audacia del acto, ocurrido en un centro destinado a mantener la ley y el orden. El incidente había suscitado dudas sobre cómo podía producirse una violación tan clara de la normativa y las normas éticas, causando preocupación por el bienestar de los reclusos en los centros penitenciarios sudafricanos. Había una necesidad urgente de supervisión estricta y reformas integrales en el sistema penitenciario. El escándalo llamó la atención sobre casos anteriores de mala conducta en las prisiones sudafricanas, revelando un patrón bastante preocupante. Sin duda, la noticia causó dolor a muchas víctimas y a sus familias, que pensaban que los delincuentes estarían expiando sus culpas y no disfrutando en la cárcel. A pesar de la conmoción y la consternación, prevaleció la creencia de que era necesaria una acción rápida y decisiva para abordar el problema. Tanto el público como las autoridades exigieron responsabilidad y transparencia en la gestión del escándalo. El portavoz, Singabako Nxumalo, instó a quienes estuvieran en posesión del vídeo a que se abstuvieran de seguir compartiéndolo para no agravar aún más la situación. El departamento había actuado con rapidez, iniciando una investigación sobre el vídeo. Rápidamente se identificó a las personas implicadas en el vídeo. Una cuestión que se plantearon las autoridades fue cómo consiguió el recluso acceder al teléfono en la cárcel. Los reclusos tienen un acceso muy limitado a los objetos de la prisión y no había forma de que un teléfono llegara legalmente a sus manos, así que apostaron por el funcionario de seguridad.
Durante la investigación, se descubrió que el vídeo no había sido un accidente. El recluso había grabado el vídeo por decisión propia y con el consentimiento de su compañero, el funcionario de seguridad. Una investigación más a fondo del incidente reveló que la pareja había estado practicando sus actividades durante un largo periodo de tiempo, aprovechando la intimidad y el aislamiento que ofrecía la oficina que aparecía en el vídeo. La compañera, propietaria del despacho, había hecho la vista gorda. Se la responsabilizó de su negligencia y de no haber denunciado el comportamiento inapropiado que se estaba produciendo en su oficina. Una vez confirmada la identidad de los implicados, se inició un exhaustivo proceso disciplinario. Se descubrió que los funcionarios de seguridad, responsables de mantener el orden y respetar las normas del centro, habían infringido el código de conducta. Sus acciones no solo comprometieron la seguridad y la integridad de la institución, sino que también violaron la confianza y la seguridad de sus colegas y superiores. Tanto el funcionario de seguridad como el colega fueron cesados inmediatamente de sus cargos. El recluso que aparecía en el vídeo también fue identificado y tuvo que hacer frente a las consecuencias de su implicación. Reconociendo el peligro potencial que suponían sus acciones, el recluso fue trasladado a un centro de máxima seguridad donde sus movimientos e interacciones podían ser estrechamente vigilados. Centro Penitenciario Femenino de Durban-Westville. El Centro Penitenciario Femenino de Durban-Westville forma parte de la prisión de Westville, que se encuentra a las afueras de una ciudad llamada Westville, localidad situada en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. La prisión de Westville es una de las más grandes de Sudáfrica y la única situada en la zona de Durban. Por lo tanto, el Centro Penitenciario Femenino de Durban-Westville es un centro penitenciario de KZN. Las instalaciones penitenciarias incluyen centros de seguridad mínima, media y máxima. En abril de 2021 estalló un escándalo sexual en el centro penitenciario de KZN, en el que estaban implicados un funcionario y una reclusa, ambos declarados culpables de infringir el Código Penal. Sus indiscreciones les llevaron a ser sorprendidos infraganti por una funcionaria en la sala de conferencias del centro. El funcionario, de 37 años de edad, entró a formar parte de la plantilla del centro penitenciario en 2006, sumando un total de 15 años de servicio en el mismo. Mientras tanto, la reclusa implicada en el escándalo ya cumplía una condena de larga duración por un grave delito de asesinato. Cuando todo salió a la luz, las consecuencias de sus actos se hicieron patentes. Las autoridades tomaron rápidamente medidas contra los dos individuos e iniciaron una investigación. Condenaron enérgicamente cualquier conducta de este tipo, tanto de internos como de empleados. En una relación de este tipo, la dinámica de poder está intrínsecamente desequilibrada. El funcionario superior tiene autoridad sobre el recluso, lo que crea una situación en la que el consentimiento podría verse comprometido. Estos desequilibrios son preocupantes y poco éticos, sobre todo en el ámbito penitenciario. No es el primer escándalo que se produce en KZN, lo que podría explicar por qué las autoridades fueron tan severas con el caso de estos tortolitos, y también porque la institución intenta por todos los medios salvar su controvertida reputación. El último caso procedente de KZN se produjo pocos días antes de que esta historia saliera a la luz. Algo debe de tener la gente de KZN. 2 celadores y un recluso se vieron mezclados en el centro de un vídeo sexual filtrado de la prisión. Se enfrentaron a un implacable tribunal disciplinario en el centro penitenciario de Nkome, en KZN. Ambos funcionarios fueron destituidos de sus cargos y el recluso fue trasladado a otro centro. El vídeo causó conmoción en toda Sudáfrica y se extendió como la pólvora. Incluso se subió a un sitio internacional para adultos, aunque no se ha presentado ninguna grabación del incidente de KZN. Dada la proximidad de estos dos casos, no es de extrañar que las autoridades adoptaran una postura severa al respecto. Se espera que el ministro de Justicia, Ronald Lamola, aborde este asunto con el mismo nivel de condena que en el caso anterior. Thulani Madluli, portavoz provincial del Departamento de Servicios Penitenciarios, confirmó oficialmente el inicio de una investigación interna. Sin embargo, refutó cualquier afirmación que sugiriera que el individuo en cuestión había sido suspendido. Esta aclaración fue muy significativa, dada la creciente preocupación y escrutinio públicos en torno a las presuntas actividades dentro del correccional. El público en general está cada vez más inquieto debido al reciente aumento de este tipo de incidentes. Parecía como si los responsables de mantener la ley y el orden y de garantizar que los presos cumplieran sus condenas hubieran participado en actividades ilegales que iban en contra de sus obligaciones.
era una falta de respeto a las víctimas de esos delincuentes. Como resultado, se plantean preguntas incómodas sobre las instituciones que deben mantener la justicia y la seguridad. Las autoridades siguieron de cerca la situación, y cualquier novedad posterior será objeto de escrutinio público como parte del compromiso del Departamento de Servicios Penitenciarios con la transparencia y la rendición de cuentas. Tulani reconoció haber recibido acusaciones preocupantes y aclaró que actualmente no hay nadie suspendido mientras dure la investigación. Sin embargo, se hizo hincapié en que si algún miembro del personal se ve implicado por estas acusaciones, se enfrentará a estrictas medidas disciplinarias, tal y como se recoge en el Código de Conducta del Departamento, Resolución 1 de 2006. Este código prohíbe estrictamente cualquier tipo de conducta indebida por parte de los funcionarios mientras estén de servicio. Después de que las autoridades concluyeran su investigación y con la ayuda del testigo clave de su apasionado abrazo, tanto el recluso como el alto funcionario fueron declarados culpables y condenados. El escándalo tuvo importantes repercusiones tanto para el recluso como para el alto funcionario. La reclusa, que ya cumplía una larga condena por un delito grave, se enfrentó a circunstancias aún más difíciles. Rápidamente fue trasladada a un centro penitenciario de máxima seguridad, muy diferente de su entorno anterior. Este traslado conllevó un aumento de las medidas de seguridad, lo que limitó aún más su ya restringido estilo de vida. Mientras tanto, la carrera del alto funcionario se vio bruscamente interrumpida al ser suspendido de su cargo. Sin embargo, esto era solo el principio de las consecuencias a las que se enfrentaría. Cargaría con el peso de sus actos el resto de su vida y de su carrera. Mientras tanto, la carrera del alto funcionario se vio bruscamente interrumpida al ser suspendido de su cargo. Sin embargo, esto era solo el principio de las consecuencias a las que se enfrentaría. Cargaría con el peso de sus actos el resto de su vida y de su carrera. HMP Berwyn en Wrexham. De todos los centros de nuestra lista, el HMP Berwyn es probablemente el menos peligroso. Se trata de un centro penitenciario para hombres adultos de 250 millones de libras, situado en Wrexham, Gales. La prisión alberga a delincuentes masculinos, adultos de categoría C. Se trata de reclusos en los que no se puede confiar para que vivan pacíficamente en sociedad, pero tampoco es probable que se fuguen. Las prisiones para estos reclusos se centran en ofrecerles la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades para que, cuando salgan de prisión, puedan integrarse fácilmente en la sociedad. Antiguos reclusos la han calificado de la cárcel más acogedora de Gran Bretaña, por sus modernas instalaciones y su énfasis en la rehabilitación. Cuenta con un campo de fútbol para todo tipo de clima y gimnasios. No se etiqueta a los presos como delincuentes o exdelincuentes y se les permite intimidad en sus habitaciones. Cuando un funcionario quiere entrar en la habitación de un preso, tiene que llamar antes de entrar. La prisión es menos una cárcel y más un lujoso centro de rehabilitación. Pero uno de los escándalos más escandalosos surgió de la que se consideraba la cárcel más mullida de Gran Bretaña. En marzo de 2023, las autoridades descubrieron que no una ni 10, sino la friolera de 18 mujeres eran sospechosas de mantener relaciones inapropiadas con reclusos de HMP Berwyn. Esta revelación conmocionó al sistema penitenciario. Es importante señalar que todas estas mujeres, tanto si dimitieron como si fueron despedidas, estaban implicadas en estos escándalos que se remontan a 2019. Dentro de esta red de escándalos hubo 3 parejas de tortolitos carcelarios cuyas audaces relaciones quedaron bajo escrutinio. Sus acciones llevaron a las autoridades a lanzar una investigación exhaustiva que descubrió esta información desconcertante. En respuesta, HMP Berwyn puso en marcha rápidamente una rigurosa campaña anticorrupción que abarcó a más de 500 miembros del personal del centro. El objetivo era prevenir, disuadir y abordar cualquier conducta indebida que pudiera poner en peligro la seguridad y la integridad de la prisión. Además, la prisión adoptó amplias medidas para reforzar la seguridad, dificultando tanto a los reclusos como a los funcionarios de seguridad la introducción de artículos de contrabando en el centro. Estas amplias medidas, adoptadas a raíz de estos escándalos, reflejan el compromiso inquebrantable de la prisión de mantener un entorno seguro, disciplinado y transparente para todos los que se encuentran entre sus muros. Khurram Razak era uno de los reclusos peligrosos que cumplía 12 años por un robo a mano armada en HMP, mientras que Ayesha Gunn era una funcionaria de prisiones en periodo de prueba. En 2019, ambos comenzaron una relación íntima de 4 meses.
Durante esta hicieron de todo. Intercambiaban imágenes y vídeos pornográficos, muy explícitos de ellos mismos. Durante su relación, Aishea contactó con él más de 1.200 veces. Su amante también le pasó de contrabando un teléfono para que lo utilizara para mantenerse en contacto con ella e intercambiar fotos más íntimas. Ella le compraba ropa, hacía apuestas por él e incluso le llevaba ropa interior oculta en su sujetador. La policía encontró instantáneas de la pareja besándose y abrazándose, con fotos tomadas en la celda de Khurram en su dormitorio. En diciembre de 2019, ella fue condenada a 12 meses de cárcel y Khurram fue condenado a 8 meses más por posesión de un teléfono móvil en la cárcel. Alex Coxon era otro recluso que cumplía condena por robo y Jennifer Gabán era funcionaria de prisiones en HMP. Entre sus condenas anteriores figuraban delitos de drogas y robo, pero, a pesar de sus graves antecedentes penales, Jennifer se las arregló para quedarse a solas con él en la prisión cuando estaba de servicio de limpieza. Alex sobornó a Jennifer con 150 libras para que le pasara un teléfono, que ella aceptó. Su relación progresó y el teléfono se utilizó también para intercambiar fotos y vídeos explícitos de ellos mismos. El teléfono fue descubierto 4 meses después, bajo el portátil de Alex, poniendo fin a su relación. Jennifer Gabán fue condenada a 8 meses de cárcel por su relación ilícita, mientras que Alex Coxon fue condenado a otros 10 meses de prisión. Y la última pareja de presos es la formada por John McGee y Emily Watson. John era traficante de drogas y fue condenado a 8 años de cárcel por causar la muerte por conducción peligrosa al intentar huir de la policía. Emily, funcionaria de seguridad, mantuvo una relación íntima con John durante algunos periodos de su servicio. Su relación se describió como bastante íntima, ya que ella entraba y salía de su celda con bastante frecuencia. Se mantenían en contacto y también intercambiaban fotos y vídeos explícitos a través de un iPhone 6 que John tenía escondido en la videoconsola PlayStation. Pasaba tanto tiempo con John que otros funcionarios de prisiones sospecharon e iniciaron una investigación. En 2019 fue condenada a 1 año de cárcel por ser declarada culpable de realizar actos sexuales con un recluso y mantener relaciones sexuales con él.